Hi, this is Quijano again. Hola, soy Quijano, soy nuevamente con ustedes para continuar con el simple present, con el presente simple. Pero hoy vamos a aprender a estructurar y armar las oraciones en negative and questions. Oraciones negativas y preguntas. En el anterior teníamos estos ejemplos. I work in a factory. Trabajo en una fábrica. He works in an office. Vean la diferencia entre este verbo y este otro. Recuerden que cuando en una oración afirmativa pertenece a las terceras personas, se le agrega una ES o una. Veamos. ¿Cómo yo voy a hacer para hacerle una oración negativa? Para hacer una oración negativa, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. I don't work in a factory. No trabajo en una fábrica. Veamos el siguiente. He doesn't work in an office. Ahora, hay un error. ¿Saben ustedes cuál es el error? ¿O no? El error está aquí precisamente en el verbo. ¿Por qué en el verbo? Por esa S. Y esa S indica que estaba en oración afirmativa. Pero cuando pasa a oración negativa, no se le agrega ES. He doesn't work. Queda así como es su forma simple. ¿Entendidos? Ahora, vamos a continuar con las oraciones preguntas. ¿De acuerdo? Okay. Para hacer las preguntas también es sumamente sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir el auxiliar al inicio. Veamos el ejemplo. Do I work in a factory? Falta algo elemental. El signo de pregunta que se coloca al último. En el inglés solamente existe el signo de pregunta, question mark, al final. Hay algo muy importante que yo quiero decirles y corresponde a esto. Do I work in a factory? Siempre ha sido mi idea que no me puedo preguntar cosas a mí mismo, porque es imposible. Eso solamente sucede en las novelas, que cuando cae de un aeroplano y perdió el cerebro y se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? No sé si me doy a entender, pero no me puedo preguntar cosas a mí mismo. Por lo tanto, voy a permitirme cambiar el pronombre personal. ¿Cuál pronombre personal? El you. ¿Por qué? Porque si alguien te pregunta, ¿do you work in a factory? ¿Trabajas en una fábrica? La otra persona va a responder, yes, I work in a factory. O no, I don't work in a factory. ¿Me explico? Veamos ahora el siguiente ejemplo. Me voy a permitir cambiar el orden nuevamente. Does he work in an office? ¿Trabaja él en una oficina? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hace falta en esa oración? A ver, díganme, ¿qué hace falta? Exacto, falta el signo de pregunta. Y eso solamente lo escribimos en esta parte. Does he work in an office? Veamos, recuerden que para hacer negativa solamente se le agrega el auxiliar y el not aquí. Aquí el auxiliar y el not. Pero para hacer pregunta, colocamos primero el auxiliar. ¿De acuerdo? Ahora, las tres oraciones, o sea, pregunta, afirmativa y negativa, ¿cómo se organizan? Bien, ahora vamos con el último ejemplo. Recuerda que tenemos esta oración, el último ejemplo que teníamos con el das.
Pues ya la puse por este lado. Dice que el auxiliar y luego el sujeto he y luego el verbo work y luego el complemento in an office. Does he work in an office? ¿Trabaja en una oficina? No hay expresión de tiempo, recuerden. Y nos vamos por último con el signo de pregunta. ¿Sale? Ya tenemos colocado. Ahora veamos en la forma afirmativa. Dice que colocamos el yes, posteriormente colocamos el sujeto y luego el verbo works. Oigan, ¿pero por qué works aquí? ¿Recuerdan la clase anterior que en oraciones afirmativas se le agrega una S o una ES cuando sea oración afirmativa y pertenezca a he, a she o it? Por eso le estamos agregando a esta S. Y luego el complemento in an office. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Vamos a la oración negativa. Me pide el no, le damos el no. Después el sujeto he, el auxiliar does y luego el not. Hacemos una contracción. Doesn't. Y luego el verbo work, me faltó una letra K aquí. Doesn't work in an office, que sería el complemento. No hay expresión de tiempo. ¿De acuerdo? So, I have to say goodbye. This is all for today. See you next class.